amigas y amigos de los encuentros de yoga. Aquí estamos con Maite Criado y yo misma, Pepa Castro, para plantearos una charla, una conversación súper interesante con tres personas, tres invitados que nos acompañan hoy y que tengo muchísimo gusto en presentaros. A mi derecha tengo a Emilio García Buendía, que es licenciado en Derecho y en Filosofía, profesor en la Facultad de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, autor de El yoga como sistema filosófico, los Yoga Sutras, obra donde estudia y compara las distintas versiones impresas de este tratado. A su lado está Andrea Martens. Hari Amrit es su nombre espiritual. Ella es psicóloga, especialista en integración del ciclo vital y estrés postraumático. Es formadora de Kundalini Yoga en Avagar y además es experta en mindfulness en contextos de salud. Y enfrente de Maite y de Andrea está Rafael Martínez Alcaraz, que es licenciado en veterinaria de formación, pero es profesor autorizado de Ashtanga Yoga por Sarat Joyce y es codirector de la Escuela de Ashtanga Yoga Mysore House en Madrid desde 2010. Eso es. También tiene formaciones de posgrado en Ingeniería Sanitaria en la Universidad de Nueva York, en Neurociencia y Medicina de Estilo de Vida. Pues con estas presentaciones ya podemos charlar sobre los temas que Maite nos va a introducir. Con estos invitados podríamos charlar de cualquier tema interesante, cualquiera de los temas que saquen serán muy enriquecedores. Yo voy a plantear alguna reflexión en relación a lo que se da en llamar secularización del yoga, que vendría a ser el yoga puesto al servicio de las modas, de estas sociedades actuales, posmodernas seguramente, que está de alguna manera desvestido de, muchos le llaman de su esencia, habría que ver qué es esto de la esencia del yoga, de su parte más mística, más filosófica. Y también es muy interesante plantearles el tema de, que puede estar unido a del yoga y la ciencia, ¿no? Como todo este yoga que ahora mismo está en manos de la moda, también está de alguna manera en manos de la argumentación científica y de los estudios científicos que últimamente se están haciendo en todas las universidades del mundo y que intentan demostrar que los efectos del yoga y en muchos aspectos de la meditación, pues efectivamente son los efectos descritos por los grandes yogis durante siglos, ¿no? Hay una reflexión que está encima de la mesa y es, bueno, hay un territorio en torno al yoga que es muy subjetivo, que es muy personal, y cuánto necesitamos que la ciencia argumente estas experiencias en el territorio de lo subjetivo. Ahí dejo algunos planteamientos, podéis empezar por donde queráis, incluso por alguna aportación vuestra que no tenga que ver con lo que yo estoy reflexionando, y sí que estaría bien si cada uno de momento entra un poco a proponer o a argumentar. Pues, ¿quieres empezar, Emilio? Adelante. Bueno, yo creo que el proceso ese que has llamado secularización del yoga viene un poco porque precisamente vivimos en un mundo, para bien y para mal, con sus cosas buenas y malas, absolutamente globalizado. Entonces nos encontramos con que hay una diversidad gigantesca de creencias religiosas, creencias políticas, modos de ver el mundo, interpretaciones del mundo, y entonces ante esa diversidad, pues lo que parece que ha surgido es un tema de decir, vamos a prescindir
de esa parte o de la visión filosófica que podrían tener determinado tipo de pensamientos de Asia, y vamos a quedarnos con una parte práctica que empíricamente se ha comprobado, como muy bien has dicho, a lo largo de siglos, que es muy eficaz, es decir, que funciona. ¿Y por qué funciona? Porque se basa en cuestiones psicológicas que pertenecen al Homo sapiens, y da igual de donde esa persona esté, viva en Nueva York, viva en Calcuta, viva en Madrid, y entonces todos tenemos un fondo común psicológico que precisamente por lo que se puede comprobar que las técnicas de meditación, las prácticas de posturas de yoga, el control de respiratorio, genera unos beneficios para el ser humano. Entonces, en ese sentido, pues digamos que se ha ido diluyendo la parte más filosófica y se ha ido ascendiendo el interés por todo ese tipo de técnicas que son más universales, podríamos decir. Qué interesante. ¿Quieres continuar, Andrea? Sí. Bueno, a mí lo que me nace de entrada es hacer como una pequeña distinción entre ciencia como modo de buscar el conocimiento, de ir hacia la verdad de una manera honesta, no apegada al resultado, humilde también, porque está siempre dispuesta a soltar sus certezas siempre y cuando pues, se demuestren otras, ¿no? Y entonces, bueno, esta mirada de la ciencia a mí me parece muy valiosa y es un gran aporte, a mi modo de ver, de Occidente. Pero lo quiero diferenciar un poco del cientificismo, que es un poco como la dictadura de la ciencia sobre el pensamiento, cuando se usa como para controlar o cercenar pues, esa libertad necesaria, ¿no? para el pensamiento, la investigación o la exploración, y que hoy día también experimentamos muchas veces, donde si algo lleva la etiqueta de científico, entonces parece verdadero, y si algo simplemente es que no ha sido objeto de la ciencia, entonces se trata como, bueno, esto no es científico, no ha sido demostrado, y bueno, quizás no ha sido mirado todavía por la ciencia, o quizás no es posible acceder a ese conocimiento desde la ciencia, porque siendo pues, un camino interesante y profundo, no es el único, para acceder a la verdad y al conocimiento, ¿verdad? Hay otros muchos. Y bueno, pero distinguido eso, yo me quiero quedar con esa idea, ¿no? de la ciencia como modo de conocer, y con el alborozo que a mí me causó cuando se empezaron a encontrar ciencia y espiritualidad hace ya, pues, no sé, 20 años más o menos, quizá un poco más, y que ese encuentro fue como muy vibrante, muy fructífero a mi modo de ver, y por lo menos a mí me aportó como muchos puentes entre dos, digamos, caminos que yo tenía muy paralelos y que sigo teniendo, ¿no? que puede ser pues toda esta área de la psicología, que, bueno, la psicología clínica no es que la considere exactamente ciencia, pero bueno, es un pensamiento occidental, un abordaje occidental, y luego pues el otro camino que era la espiritualidad, ¿no? Muy bien. Y el yoga. Y de pronto encuentro que se pueden empezar a entender, que pueden tratar al menos, ¿no? de hacer un encuentro, y yo creo que han surgido cosas muy, muy, muy interesantes. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Andrea, ¿no? Mi vivencia o mi experiencia es muy parecida a la que cuentas, ¿no? Como dos caminos paralelos que se encuentran, y para mí la riqueza de eso no es que uno predomine sobre el otro, sino que se puedan alimentar y nutrir estas dos vías, ¿no? Entonces yo confío en que seamos lo suficientemente inteligentes como para que una cosa no sustituya a la otra, ¿no? Que parece que es un poco la historia de la humanidad, como que llega una cosa mejor que acaba con la que había antes, ¿no? Entonces como que tanto Oriente como Occidente se alimenten de esas dos maneras. Que no haya que elegir, ¿no? Que no haya que elegir, exactamente, ¿no? Porque es verdad que yo vengo de una parte o de unos años con un enfoque muy científico en mi vida, y de repente entró el yoga y el cambio fue a todo lo contrario, ¿no? Y llegó un momento en el que dije, ¿y si vuelvo otra vez a echar una mirada a la ciencia, no tan de lado como la dejé, y ver qué puedo sacar de estas dos cosas, ¿no? Y ahora parece que hay un resurgir mucho de
Luego la neurociencia, por ejemplo, estás escuchando todos los días, ¿no? Y bueno, yo quiero verlo como una forma de ayudarnos o ayudar a ciertas personas a poder entender un poquito mejor esta parte del yoga que es más subjetiva o que siempre ha venido un poco de... Nos hemos tenido que basar un poco en la fe, de que te lo decía un gurú, un maestro, y eso no le vale a todo el mundo, ¿no? Yo tengo alumnos que son muy racionales, ingenieros, que no desde el primer día vienen abiertos totalmente a creerse todo lo que tú le dices, simplemente porque tú se lo dices, ¿no? Entonces, si de repente hay un estudio científico que demuestra eso, a mí me sirve mucho como para poder ganar en confianza tanto en lo que yo enseño como que los alumnos, las alumnas tengan confianza en que lo que están haciendo es realmente bueno, ¿no? Yo recuerdo hace unos años un médico que me decía, bueno, eso que hacéis vosotros, el yoga, sí, te puede relajar un poco, pero eso que decís también que afecta al sistema inmune, a mí eso explicármelo como es, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento me sentía sin herramientas, porque el que podía decir es que yo creo esto, a mí me sienta bien y lo veo en mis alumnos, pero hay gente que eso se le queda corto, ¿no? Entonces ahora tienes estudios por todos lados, ¿no? Pero perdona que te interrumpa por introducir así un poco de conflicto. No, pero bueno, por hacer alguna reflexión para no... Vamos a ver, yo hablo de ignorante, o de ignorante, o quiero hablar de cuestionadora de varias cosas, ¿no? La primera es que haya ningún tipo de unificación entre espiritualidad y ciencia. Dudo que esto sea así, es decir, a nivel del yoga, y esto lo constato, a nivel de yoga y de meditación, lo que está demostrando la ciencia son los efectos prácticos que apuntaba Emilio, es decir, efectos prácticos, incluso terapéuticos, de determinadas posiciones de yoga, de determinadas intervenciones, de técnicas prácticas de yoga para el dolor de espalda, para las afecciones cardiovasculares, para regular la presión sanguínea, para el dolor crónico, y por parte de la neurociencia ver los efectos que el llamado control de la mente puede tener en determinado desarrollo del cerebro, de partes del cerebro, y cómo ese control de la mente puede influenciar incluso en las vías de comunicación emocional entre toda la parte emocional y, por ejemplo, el córtex frontal. En ningún momento hablan de espiritualidad y de lo que los grandes yogis han tratado como espiritualidad, que es la experiencia de la trascendencia en el ser humano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Esa es mi pregunta, para aclararme yo de ignorante, es decir, ¿de qué exactamente hablamos? Sí, yo un poco enlazando con lo que decía Andrea, que me parecía muy interesante, era que ha tocado la palabra esta de cientifismo. Es decir, que yo creo que eso es una de las notas que impregna toda la sociedad, especialmente la occidental. ¿Ahora mismo? Que, claro, y entonces es decir, bueno, ¿pero qué entendemos por cientifismo? Pues siempre se ha entendido que la ciencia es capaz de explicarlo todo y que las únicas explicaciones válidas van a ser las que nos ofrezca la ciencia. Eso es, hoy día cada vez ya se va comprendiendo que es un error, porque hay realidades humanas que nunca las va a poder explicar la ciencia. La ciencia tiene un ámbito, que es explicarnos determinado tipo de fenómenos, pero hay otros ámbitos, como es el ámbito de la vida, de las circunstancias personales del ser humano, que nunca va a poder explicar la ciencia. Y pretender que eso, como hablas cuando hablas de la espiritualidad, o podemos emplear otra palabra sinónima, lo que es la vida cotidiana, los problemas del ser humano, eso nunca lo va a poder responder la ciencia.
tendrá que responderlo otro tipo de pensamientos. Y entonces ahí es donde entran justamente pues, esas otras explicaciones que no son científicas, son de otra naturaleza. De otra naturaleza. Claro. Y entonces ahí es donde yo creo que... Esto me ha recordado además, escuchándote, una frase que leí hace poco de un filósofo indio contemporáneo, que decía algo así como, en el cielo podréis volar como los pájaros, en el océano podréis nadar como peces, pero sobre la tierra no habéis aprendido a convivir. Bueno, pues es que eso es lo que no explica la ciencia, no va a dar la ciencia. El cómo con nosotros mismos y con todo nuestro entorno, cómo podemos resolver nuestros problemas, que vamos a llamarlos humanos, en ese sentido. Y eso no es científico. Claro. ¿Y tú crees que en cierta manera esto sea la causa de esta, o tenga algo que ver con esta secularización del yoga, con este desvestir al yoga de esta, pregunto a los, por ejemplo, a Andrea, ¿no? Sí. Bueno, totalmente de acuerdo en que hay cosas que quedan fuera del ámbito del estudio científico, porque incluso quedan fuera de la lógica, e incluso sin apuras de las palabras mismas, ¿no? Donde es lo inefable o el misterio, donde se acaba ya, ¿no?, la posibilidad de expresar ese Tao que no puede ser nombrado, pues evidentemente no puede llegar, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado sí que quería un poco ampliar también como qué entendemos por ciencia, porque a veces pensamos que es eso que se puede replicar, ese experimento que puedes hacer una y otra vez y por tanto pues lo ratificas y demás, pero ciencia también es observación y ciencia también es deducción. Y no sé, a mí pensando en esta charla, ¿no?, me venía un poco Jane Goodall estudiando a los chimpancés y todo el corazón que le puso a esa experimentación suya o esa observación suya, porque se vinculaba efectivamente con aquello que estaba observando, que en este caso eran los chimpancés, y que los que estaban guiando, dirigiendo un poco los estudios, le decían, pero no te vincules así, hazlo más objetivo, ponles números, pero no te vincules afectivamente. Sin embargo, ella consiguió comprender mucho más porque se acercó desde el corazón, ¿no? Y entonces, bueno, quería un poco ampliar esa mirada de la ciencia, de que si la ciencia puede poner corazón y se vincula con respeto, incluso con amor, ¿no?, con su... Yo es que veo precisamente que sí, que son perfectamente compatibles. Estoy un poco como con lo que decía Rafa, ¿no? Hay personas que no entran directamente en el tema de la trascendencia, es decir, que habría que definir también qué es la espiritualidad, ¿no? Cada uno tiene su propio sentido de lo espiritual, ¿no? Está ligado con lo afectivo, por supuesto, está ligado con lo humanístico, está ligado para mí con muchas cosas que no tienen nada o poco que ver seguramente con la trascendencia, ¿no?, sino con otras cosas más de amor en la tierra, digamos, ¿no? Entonces, pues yo creo que es perfectamente compatible con una mirada, con una observación, que es lo que hace en principio la ciencia, ¿no?, y con una investigación sobre fenómenos, ¿no? No veo que haya de verdad ninguna incompatibilidad, pero sí sé que la hay en el mundo del yoga, y esto es lo que quiero decir, ¿no?, que lo he visto muchas veces como la gente se polariza ante este diálogo, ¿no?, y se polariza muchísimo, ¿no?, y te llegan a negar la ciencia, por ejemplo, como que nos está manipulando, nos está haciendo daño, ¿no? Y bueno, pues la ciencia, como todo, pienso, pues tendrá sus lados negativos, pero también tiene sus lados positivos que todos conocemos y de los cuales todos nos beneficiamos todos los días, ¿no? Sí, yo pienso que no sé si la ciencia no conseguirá demostrar muchas cosas o todo, ¿no? Como decías tú, que parece que estabas un poco en desacuerdo, como que había cosas que la ciencia no iba a poder demostrar. Yo no lo sé, porque va tan rápido últimamente que da miedo, ¿no? Hace unos años, si nos hubieran dicho que la ciencia iba a hacer ciertas cosas, hubiéramos dicho que era imposible, ¿no? Pero yo me planteo
¿Por qué necesitamos, o algunas personas necesitan, que todo sea explicado por medio de la ciencia? ¿No? ¿Dónde queda la parte subjetiva, intuitiva, lo que nos dicen las tripas muchas veces? Eso a veces puede ser muy complicado de medir, ¿no? Aunque, como digo, la ciencia se va acercando a medir muchas cosas, ¿no? Antes, cuando tú hablabas de la espiritualidad, estaba recordando unos estudios que hicieron sobre un patrón respiratorio determinado, y fueron descubriendo distintos investigadores cómo ese patrón respiratorio, lo descubrieron un poco casi por casualidad, se repetía en monjas católicas recitando el rosario, monjes budistas, en mantras, incluso en los indios americanos, en los rituales que hacían, ¿no? Cómo, sin tener, digamos, una base científica, de repente en determinados momentos de la historia, en determinados grupos, se produce un patrón respiratorio igual, asombrosamente igual, ¿no? Y hay investigadores que opinan que este patrón respiratorio favorece la apertura espiritual, ¿no? Entonces, como parece que la ciencia también se va acercando un poquito a tocar estos temas, ¿no? Pero entiendo que no, como tú no tienes, hay que elegir entre una cosa y otra, ¿no? Sino hasta dónde la ciencia me ayuda a entender aquí, pero luego también hay una parte en la que me tengo que soltar al milagro de la vida, que no sé, al misterio, ¿no? Que no, a la búsqueda, al no saber, que a lo mejor no tiene que estar todo medido y con esa certeza. Hay que dejarse también una parte al descubrimiento y como digo, al misterio, ¿no? Y el yoga, yo os lo pregunto, como no soy profesora, bueno, tampoco soy académica, pero como periodista os pregunto, ¿el yoga se sirve de la ciencia? ¿Qué es lo mejor que ha aportado al yoga? Lo científico, ¿no? Los descubrimientos científicos, las aportaciones científicas. ¿Cómo lo valoráis? Pues mira, primero me gustaría enlazar con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Para subrayar un poco eso, que efectivamente hay todo un espacio de la experiencia humana profunda que es trascendente y que ahí no llegan los conceptos, ahí no llegan las palabras, porque es puro silencio y porque lo intentamos explicar igual, ¿no? Pero bueno, no se puede. Pero que cuando te toca te transforma por completo. Cuando te toca te da la vuelta y casi es lo más importante, ¿no? Bueno, quería lanzar eso, pero perdona, la pregunta tuya me la ¿Cómo valoras tú como profesora de yoga, Kundalini? ¿Cómo valoras, no sé, todo lo que nos ha llegado de los descubrimientos, de los hallazgos científicos en el campo del yoga? Claro, pues yo creo que de entrada nos ha dado un marco de corroboración, como decías tú también antes, ¿no? Que ayuda a que sea más comprensible, porque observo que a veces los maestros más tradicionales o los que vienen de la India, incluso el que yo tuve, ¿no? Pues hablan con un lenguaje único, un poco grandilocuente, y que no llega del todo a veces, que bueno, a mí misma me costaba al principio entender qué me está diciendo cuando me está diciendo, no sé, por ejemplo, era sugerente, pero a la vez no lo entendía del todo, ¿no? Entonces, yo creo que esa otra lenguaje, porque al final es otro lenguaje, pero que habla de lo mismo, de pronto ayuda a encajarme un poquito más en mentes actuales, occidentales, quizá no solo occidentales, no sé cómo será en India, no lo sé, quizá ya es distinto en otros países que no son de Occidente, pero el Occidente sí que nos sirve, ¿no? Como que nos encaja mejor y, no sé, por ejemplo, imagínate que estoy guiando un ejercicio de respiración y de pronto digo, cada vez que respiras, ese prana trae divinidad a tu ser y lo ilumina completamente por dentro, y dices, bueno, es sugerente, ¿no? Tiene algo que toca algo del inconsciente, pero te puedes quedar un poco como desconcertado, ¿no? Y de pronto puede ser que digas eso mismo con otro lenguaje. Y puede ser que digas, cada vez que respiras, tu sistema nervioso
y tu corazón y tu mente se aunan y entonces entras en ese estado fisiológico de profunda relajación que te permite confiar en lo desconocido y abrirte a lo desconocido. Pero esto científicamente no está demostrado que sea esa frase o que sea incluso las creencias de la persona que está escuchando esa frase, y no hay evidencias de que la persona llegue a ese estado de paz por vía de eso, sino por vía de otros condicionantes que forman parte de ese momento. Quiero decir que eso científicamente no está. Pues, ha demostrado que cuando tú respiras de una determinada manera, tú ralentizas el latido cardíaco, que a su vez entonces afecta al nervio vago. Sí, es lo que él acaba de decir. Eso hay evidencias de esto, pero no de que la frase exacta sobre el prana tenga algún tipo de... Incluso pudiera estar condicionando la experiencia, la sonoridad de la voz de la persona. ¿Me explico? Entonces, eso científicamente es muy difícil de analizar. Sin embargo, justamente el ejemplo que tú ponías de este estudio sobre la ralentización de la respiración y de dónde las ondas cerebrales se meten, ¿no?, en situaciones que son parecidas y que no son yoga. Por lo tanto, ante la pregunta de Pepa, ¿qué es lo que la ciencia ha demostrado del yoga? Bueno, del yoga y de determinadas situaciones, rezando el rosario, cantando un mantra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, es una cuestión difícil de abordar. Sí, yo es que creo que si vemos a la historia hacia atrás, hay una cosa que quizá en Occidente nos olvidamos, y es que todos los pensamientos en Asia, no solamente en India, sino en todo, hasta Extremo Oriente, la filosofía y los distintos interrogantes del ser humano se practica, mientras que en Occidente se piensa, podríamos decir así. Entonces, claro, el hecho, ¿quién da esa práctica en ese sentido? Precisamente antiguamente fue el yoga. Y por eso el yoga ha sido desde la antigüedad un sistema, digamos, muy transversal, porque es el que ha suministrado toda una panoplia de recursos, vamos a decir técnicos, para que, por resumirlo mucho, tranquilizando la actividad mental, uno podría encontrar esas respuestas que decíamos que no va a dar nunca la ciencia, diríamos hoy. Claro, si ahora nos quedamos con esa parte de, entre comillas, técnicas, la ciencia lo que puede hacer es decir, esto, por un lado, encontramos que esto funciona, pero ¿por qué funciona? Y entonces la ciencia puede estudiar por qué, si yo controlo la respiración, por qué mi actividad mental se tranquiliza, por qué si yo focalizo la atención sobre un objeto largo tiempo, que eso sería meditar, por qué eso altera mi conciencia tranquilizando también esa actividad mental, incluso hasta detenerla en gran parte. ¿Por qué todo eso funciona? Hay un comentario muy importante que a mí me gustó muchísimo esa frase, diciendo, el yoga enseña al yoga. Es decir, a mí me pareció precioso, porque lo que están diciendo los clásicos es que el mejor maestro del yoga es la práctica del yoga. Es decir, esa práctica, y por eso no hay esa autoridad ciega a ningún tipo de maestro, o no debe haberla, porque lo que te enseñan, lo que te está diciendo es practícalo. La práctica te va a dar la credibilidad. Claro, pero entramos en el territorio subjetivo, que no en el científico. Esto es lo que es el punto, ¿no? Y entramos en esa reflexión que os propuse de decir, ¿cuánto necesito para argumentar estos efectos, ¿no?, que entre la ciencia a demostrarlos? Es decir, yo personalmente no los necesito, porque creo mucho en esto, en la propia práctica y en mi experiencia personal y en los efectos que yo haya podido comprobar en mí. Ya, pero ahora mismo esto es como, no hay
argumentación posible si científicamente no se ha dicho la última palabra. Esta es mi impresión, ¿no? Que estamos en un momento de esto. Entonces, ¿cuánto de verdad necesitamos que la ciencia entre en este territorio, que es un territorio de la experiencia personal, ¿no? Esto es... Claro, pero a lo mejor las personas que llevamos ya un tiempo con una práctica, sea cual sea, y hemos podido comprobar el resultado que ha traído en nuestra vida, ¿no? Los cambios que ha ido trayendo, pues quizá no necesitamos tanto que venga un estudio científico a decírmelo. Pero como decías tú, abunda mucho el pensamiento en Occidente, ¿no? Somos muy mentales en general. Entonces, para mí la ciencia ha ayudado o está ayudando a que personas muy mentales empiecen a poner en práctica ciertas tradiciones, empiecen a probarlo y a experimentarlo, como que ver que la ciencia está demostrando ciertas cosas anime a que la gente empiece un camino y luego también a que se mantenga, porque no sé vosotros qué pensáis, ¿no? Pero por lo menos la práctica que hago yo, hay momentos que son muy duros, dan muchas ganas de abandonar en ciertos momentos, ¿no? Y de repente uno se acuerda y se da cuenta de lo bueno que es, ¿no? Es verdad que no necesito que me lo esté diciendo un estudio científico, pero a veces me da un empujón, me da un empujoncito a mantenerme y digo, no, esto me viene bien, voy a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, para mí, yéndome muy a lo práctico, realmente la ciencia creo que está aportando eso en el yoga, ¿no? A darle cierta seriedad también, ¿no? Porque es verdad también que en el mundo del yoga pues hay poca estructura a lo mejor y para la forma en la que tenemos estructurada la sociedad occidental, pues puede parecer poco serio ciertas cosas, ¿no? O poco de fiar, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia va dando un poquito eso, para que luego, una vez que estás en el camino, te puedas abrir a todo lo que estamos hablando de otra manera, ¿no? A una experiencia que no necesite tanto una explicación científica. Pero hay gente que necesita ese empujón al principio para poderse abrir a otras cosas. Sí, estamos mirando el lado de lo que aporta la ciencia al yoga, pero también está el otro lado, que es lo que aporta el yoga a la ciencia, podríamos decir, ¿no? Y es el caso del mindfulness, por ejemplo, no el yoga, pero las tradiciones meditativas, ¿no? Al mindfulness, por ejemplo, ¿no? Claro, o una vez más, según lo uses, depende de la aplicación que hagas de las cosas, pues puede tener unos desarrollos buenos o menos buenos, ¿no? Hay ahora, incluso yo creo que en una plataforma de estas y tal, hay ahora o ha habido un vídeo de mindfulness en el que se enseña a la gente a meditar. Hay apps, aplicaciones de móvil también para que la gente medite con una meditación diferente cada día y tal, ¿no? Se trata de acercar un poco, como tú decías, ¿no? todo lo que el yoga nos da a la gente para que lo pueda entender mejor, y porque efectivamente hay un tipo de gente, todos conocemos a muchos familiares, amigos, etcétera, que nos dicen que cuando dicen que practicas yoga, ¿eso qué es? Y no sé, les suena una cosa muy exótica y bastante irracional, ¿no? Entonces yo creo que, no sé qué os parece, ¿no? A ver, yo por un lado creo que hay cierto riesgo en esto de querer acercar el yoga a todo el mundo y aprovecharnos de lo que nos da la técnica, en donde, como decías tú al principio, podamos perder ciertas cosas que yo considero que son importantes mantener de la tradición de donde viene, ¿no? Creo que a lo mejor podemos estar un tiempo, una época donde demos un poco de tumbos en irnos demasiado a lo técnico y perder lo otro y querer recuperar. Yo confío en que siempre haya un reducto de interés en no perder ciertas cosas de la filosofía y de la tradición que son muy importantes, creo, ¿no? Y por otro lado me sigue maravillando
cómo de repente un estudio científico viene a demostrar algo de lo que hay gente hace cientos, miles de años estaba hablando, ¿no? Pero digo, ¿cómo esta gente en una cueva en el Himalaya decía esto? Sin la técnica de ahora, ¿no? Y lo decían, ¿no? Y ahora pues viene un estudio y te dice, y dices, bueno, pues es que esto ya se estaba diciendo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me desvía un poco de lo que estabas hablando, pero sí, cuando decía esto de acercar con aplicaciones y todo eso, siempre digo, hay que estar a favor de la técnica y de todo lo que nos pueda ayudar, pero sin que se pierda lo importante, ¿no? Que para mí es un poco el riesgo a veces de occidentalizarlo demasiado. Lo retroprogresivo, ¿no? Como decía Salvador Paniker, estar con la mirada hacia adelante, pero también con la referencia a las raíces, ¿no? Porque venimos de ahí. Y a mí, no sé si os ha pasado, pero me pasa algo a veces que es muy emocionante, ¿no? Que de pronto estás en tu práctica, en tu silencio, sobre todo con el silencio y la respiración, y de pronto como si conectara con aquellos primeros, que no sé cuáles serían, pero ponle miles de años atrás, sentados en una cueva o en una roca o en un bosque, respirando, y mi experiencia en ese momento es que sentía lo mismo que yo siento, que no hay diferencia, ¿no? Que somos los mismos en algún lugar muy profundo. Y bueno, trato de mantener esa conexión, ¿no? Con la raíz de la tradición o de las tradiciones o de lo que venga, pero un poco desde la experiencia, ¿no? Porque en esa experiencia profunda del sí mismo, yo creo que somos los mismos. En una cultura, en otra, en un tiempo o en otro. Sí, yo volviendo un poco lo que había sacado a la luz, ¿no? Yo creo que la relación entre ciencia y yoga, yo creo que se retroalimentan, es decir, es un feedback constante. ¿En qué sentido? Yo creo que la ciencia lo que pretende es explicar lo que yo señalaba antes, una serie de fenómenos, es decir, que en el yoga, aunque no sepamos por qué funciona, pero funciona. Y eso no se puede negar, porque la práctica durante infinidad de siglos muestra que esto funciona. Es como si yo cierro los ojos por la noche, pues me duermo. Ahora, ¿por qué me duermo? Pues no lo sé. Y a mí me da igual, aunque no lo sepa, me da lo mismo. Yo cierro los ojos, me tumbo por la noche y me he dormido. Y por la mañana me encuentro descansado o he dormido peor. Y la humanidad ha seguido durmiendo, despertándose, etc. Pero ¿qué mecanismos producen en el sueño? Bueno, pues ahí es donde entra la ciencia, diciendo, bueno, voy a intentar explicar eso. ¿Por qué se produce? Y entonces, ¿qué ocurre? Que el yoga, en este caso, como trata precisamente un ámbito que esto, vamos a llamarlo todo lo mental, físico, etcétera, pues también da unos modelos de decir, pues la consciencia es esto, la atención es esto otro. Y entonces a la ciencia dice, hombre, si este me está diciendo que esto es, la atención consiste en esto, que yo puedo, por ejemplo, detener mi actividad mental, y eso ha funcionado y lo han hecho, bueno, a lo mejor me está dando una hipótesis que voy a estudiarla, porque a mí no se me había ocurrido. Y entonces me da vías para poder avanzar en esas explicaciones. Y una no anula la otra, sino que se complementa. Y es muy enriquecedor saber por qué me duermo. Y si un día duermo mal, pues ahora sé qué cosas afectan e incluso me ayudan a mi práctica, digamos, por este ejemplo que estoy poniendo, a dormir mejor en ese sentido. Es decir, que el yoga y todas las prácticas, digamos, concretas que ha aportado el yoga, yo creo que nadie puede negar, como tú muy bien decías, que vamos, el que practica una semana se da cuenta que esto funciona, aunque no sepa cómo. Pero claro, si además resulta que aprendemos más por qué funciona, la práctica todavía es mejor y es más enriquecedora. Y a su vez la ciencia progresa y avanza en cosas que queremos conocer, porque no sabemos al día de hoy qué es la consciencia. Sabemos que hay varios tipos de atención, pero no sabemos muy bien qué áreas están implicadas. Eso el yoga puede aportar muchas hipótesis para que la ciencia a su vez pueda explicar todo este tipo de cosas que el ser humano quiere conocer, querríamos conocer. Sí, y entonces por eso creo que es un feedback. Creo personalmente que todo lo que se dice de los efectos del yoga, especialmente dentro del yoga,
los efectos en la mente, esto está alimentando ahora mismo la curiosidad, especialmente neurocientífica, ¿no? Y de hecho la mayor parte de los estudios que se han hecho en relación a la conciencia tienen que ver con practicantes de yoga o de meditación. Entonces es evidente las ganas de demostrar o de dar una explicación más que de demostrar, porque cómo son esos mecanismos, en qué consisten, y dar validez de alguna manera a los efectos que se les está dando ya, porque todo lo que es el campo del mindfulness, llamado en términos así occidentalizados y posmodernizados, ¿no? Está sirviendo efectivamente incluso para crear una industria alrededor de esto, que ese es otro tema, ¿no? Porque en el momento que la ciencia eleva a verdad los efectos de la meditación, de tal técnica para, en fin, pues lógicamente esto retroalimenta un poco el lío en el que estamos inmersos, que es también otro de los planteamientos. Era un poco lo que decía yo de los usos, ¿no? De las aplicaciones, de estas, desmembrar un poco estas prácticas, despojarlas de aquello que son útiles para llevarlas a un objetivo de tipo empresarial o económico, ¿no? O incluso para fomentar un cierto individualismo también, porque la meditación como compensación para que tú te quedes en tu casa tranquilo y no reacciones frente a los problemas, también es una forma de... No, en tu casa tranquilo no, en la empresa. Bueno. Para que produzcas más, si es posible. Evidentemente, a todas las grandes multinacionales que han implantado este llamado mindfulness, evidentemente mi tranquilidad personal le debe importar bastante poco. Quiero decir, lo que le importa es que yo produzca, y cuanto más tranquila esté, más voy a producir. Entonces, es un gran tema también entrar ahí, ¿no? Sí, también los estudios científicos florecen por eso, porque de repente hay un interés económico, si no se pone dinero para investigar, eso es así, ¿no? Entonces, pero fíjate, ¿no? Cuando decías esto de despojar, demasiado pensaba, ¿qué ocurre cuando vas a una sala de yoga, ¿no? Y nosotros tenemos clases online, empezamos con la pandemia, nunca pensé que yo podía dar una clase online, hacer ciertas cosas a través de un ordenador, y me ha sorprendido mucho, ¿no? Pero cuando vas a una sala de yoga y te juntas con otra gente, ocurren cosas que difícilmente pueden ocurrir cuando despojamos la práctica de tantas, de esa magia que puede ocurrir dentro de una clase de yoga, de juntarnos de repente una comunidad o un grupo, ¿no? Que la neurociencia otra vez ahora explica cómo se sincronizan los cerebros, cómo se sincronizan los corazones, ¿no? Y entonces, esto que para mí era, ¿qué pasa aquí en mi primera clase de yoga, en mi segunda clase de yoga, yo con esta cabeza tan científica que tenía, digo, pues es que creo que está pasando algo, pero no sé lo que es, ¿no? Pues ahora la neurociencia explica y te dice es que los corazones y los cerebros se sincronizan, es que se crea una energía que no sé qué, es que te baja la presión arterial, es que todo esto, y te sientes bien, ¿no? Entonces, bueno, o sea, creo que hay que tener cuidado con cómo despojamos demasiado estas prácticas que nos vienen de Oriente, ¿no? Y creo que la ciencia nos ayuda a ver más bonitas las prácticas que hacemos, ¿no? Porque a mí de repente me explican esto de que tu corazón se sincroniza con tu profesor o tu profesora, tus compañeros de clase, y digo, pues qué bonito esto que hacemos, y yo sabía que esto era bueno, ¿no? Pero qué bonito esto, ¿no? Pero fíjate entonces también cómo la influencia, ¿no? De estas
disciplinas contemplativas, de la meditación y demás, sobre la mirada del científico, ¿no? Del neurocientífico, que ahora de pronto empieza a decir, anda, pero ¿qué está pasando aquí? Y ahora están estudiando los campos electromagnéticos de los corazones. Y entonces también se transforma la ciencia, ¿no? Como tú también decías, ¿no? Porque le da nuevos objetos, nuevos lugares donde mirar y tiene que pensar cómo abordarlo, que a lo mejor no le sirve exactamente la metodología que tiene. Yo creo que todo eso está trayendo mucho. Yo este médico del que os hablaba antes, que me decía, bueno, es que el yoga como mucho te relaja un poco. Y yo pensé, te relaja un poco. O sea, ahora mismo estamos viendo que la relajación es la base de la salud. O sea, por muchas otras cosas que hagas, como no estés relajado, difícilmente los tratamientos, si tienes una enfermedad, van a funcionar tan bien que si uno está relajado, ¿no? Este es uno de los temas que científicamente se han demostrado últimamente. Hay muchos estudios sobre las descargas, la pasividad, la relajación. Entonces, que los médicos vean esto, quizás les ayuda a poder recomendar el yoga desde otro lugar, ¿no? De decir, bueno, te relaja, claro, pero es que es muy importante la relajación, ¿no? Y que nosotros también como profesores, los que seamos de yoga, también nos demos cuenta de la importancia de lo que hacemos. Y yo creo que realmente somos profesionales sanitarios, porque qué más como que prevenir la salud física, la psicológica, y con eso poder favorecer la apertura espiritual, ¿no? Parece que suena como muy importante decirte que es profesional sanitario, pero me he venido arriba, ¿no? ¿Se entiende lo que quieres decir, Rafa? Pues yo creo que una sociedad cada vez más abierta a cuidarse, a relajarse, es una sociedad cada vez más sana. Entonces esto forma parte de la salud. De alguna manera transmitís salud, es verdad, eso es verdad. Apoyáis un poco. No, yo lo que iba a decir es que entendemos perfectamente, no solo yo lo entiendo, estoy de acuerdo, porque entiendo lo que hay detrás de esta frase que acabas de decir, pero tienes que tener mucho cuidado, te pueden crucificar por decir esto. Sí. Hombre, a mí lo que me gustaría, voy a pensar imaginariamente, si estuviera en esa conversación con este alumno tuyo médico, yo iría más allá incluso, de que lo que es la mera relajación, porque eso sería, para mí, es como quedar a un nivel demasiado bajo. Creo que el yoga vuela mucho más alto. ¿Y en qué sentido lo quiero decir? Desde el punto, ahora voy a empezar por el punto digamos, de la ciencia, para luego terminar fuera de la ciencia. Yo creo que desde la ciencia hoy día, todo lo que es el cognitivismo, lo que considera que los seres humanos, bueno, y otras entidades más, pero somos procesadores de información. Tenemos input constantemente, ahora mismo tenemos input, vamos por la calle, nos pita un coche, nosotros procesamos esa información y nos interrelacionamos y generamos output. La cuestión es, dentro de esa caja que es procesar la información, ¿cómo la procesamos? En la vida cotidiana estamos todos alterados, da igual la palabra, estresados, agitados, con prisas, agobiados, es lo mismo. Estamos como un osciloscopio a toda velocidad. Y claro, los outputs que nos salen también hay unas dosis de agresividad, todos, constantemente, queramos o no queramos. Y entonces, ¿qué ocurre con las prácticas, estas técnicas del yoga? Que esa caja que tenemos interna, yo creo que lo que nos ayuda imperceptiblemente, poco a poco con la práctica, es que esos inputs que siguen siendo agresivos, los procesamos de una manera diferente, mucho más tranquila. Y entonces nuestros outputs son más sosegados. Y entonces eso se nota en la sociedad, no en el sentido de ser un trabajador domesticado. Yo voy a criticar la situación de injusticia, que no me pagan adecuadamente, trabajo, pero lo hago de otra manera. Es que es muy importante. Claro, entonces, en ese sentido, yo lo que le diría a ese médico es, no solamente es la relajación, es que es todo el procesamiento mío de información, de todo lo que me rodea y todo lo que yo luego transmito a mi entorno, como un brasero, el calor que despido, evidentemente es de una naturaleza totalmente distinta, mucho más tranquilo, y eso tiene una perspectiva social también. Y entonces la práctica del yoga va muchísimo más allá,
porque es una práctica que, volviendo a lo que tú decías, es interna, pero que tiene una traslación hacia el exterior gigantesca, en ese sentido. Entonces, yo diría que ahí yo le contestaría eso, le diría eso, ¿no? Es decir, y eso me ayuda a pensar, por un lado, la ciencia, porque ahora ya vemos al ser humano como un procesador de información, y el yoga, otra vez, en el sentido de que tú decías, aporta, se suman, es como si a un avión le colocas un motor más, se suman en la misma dirección, y entonces el yoga te está diciendo, mire usted, es que lo que yo le estoy ofreciendo funciona desde siglos, y además sabemos por qué, y entonces va todo en la misma dirección, en ese sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces no nos extrañe esta expansión tan inmensa que está teniendo el yoga, porque realmente nos está dando como sociedad, como humanidad, nos está dando algo muy necesario, ¿no? Claro. Y más en esta sociedad occidental, como has descrito antes, ¿no? Ojalá se pudiera transmitir mejor, porque yo creo que a la gente, sí, digamos, a los científicos seguramente, a los médicos, se están enterando de mucho de todo esto, ¿no?, que estabas comentando, ¿no? Pero no sé si el común de los mortales, que no conocen demasiado el yoga, están recibiendo una buena comunicación de todo esto que estamos exponiendo de una manera tan científica. Pero a mí que me parece fantástico cómo has puesto todo este proceso y lo que el yoga te da en relación a este proceso. Y yo que personalmente pienso y creo profundamente que el yoga, lo que a mí me debe dar, o lo que yo le pido al yoga que me dé, es las piezas para poder vivir mi vida y responder en mi vida desde este punto de vista, ¿no? Claro, la expansión del yoga no está basada en esto en este momento. No sé, es decir, evidentemente lo que tú has explicado maravillosamente tiene un efecto. Y yo creo también mucho en ese efecto, porque soy una persona que no soy ni pesimista, o sea, yo creo que el mundo va mejor en todas sus dimensiones, ¿no? Y el yoga ayuda a que de alguna manera todo vaya un poco mejor, porque a nivel personal, quieras que no, te da este proceso, ¿no? Pero esto que tú planteas de cómo el yoga llega a expresar, cómo los efectos del yoga llegan a ser expresados socialmente en el mundo mundial, el que me espera a mí ahora cuando terminemos esta conversación. En la idea general, ¿no?, que se tiene ahí del está, yoga, ¿no? Me parece, fíjate, que escuchándote, por lo menos me hace reflexionar que efectivamente, sea debido a lo que sea la expansión del yoga, podríamos estar hablando de esto hasta mañana, porque la expansión tiene que ver con la cultura, en fin, con el bienestar, con el tal, con el individualismo, no sé qué, todo cosas que podrían ser en principio nefastas o muy tal, pero sin embargo los efectos del yoga son los efectos del yoga, es decir, de alguna manera me van a ayudar en cualquier momento a responder de otra manera, y por lo tanto eso va a tener un efecto en mi mundo social inmediato y probablemente pues en el mundo mundial, ¿no? Y yo creo que esto es maravilloso pensarlo y vivirlo de esta manera. No sé qué pensáis, ¿no? Yo pienso que es maravilloso, pero no sé que vosotros cómo lo veis. Pero yo lo que no sé es cómo se puede, digamos, cómo se puede transmitir esta idea del yoga tan beneficiosa, ¿no? Pero tan realista, tan real, ¿no? ¿Cómo la gente puede conocerlo? Puede conocerlo de verdad. Porque, no sé, me encanta cómo lo has explicado y sin embargo, luego yo no lo sé transmitir bien yo misma, ¿no? No sé cómo se puede transmitir esa idea. Mira, para mí una gran prueba fue la pandemia.
Y yo vi mucho la diferencia entre mis alumnas y la gente que de repente quería hacer algo ya porque estaba en sus casas con mucha dificultad para gestionar todo lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta y dije, fíjate qué diferencia entre una persona que lleva un tiempo trabajando ciertas cosas y llevando un camino y una práctica, y el que quiere empezar ahora porque está desesperado por lo que está pasando, ¿no? Es verdad. Y entonces ahí dije, fíjate qué importante lo que hacemos, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor en el día a día puede ser muy difícil darte cuenta de cuáles son los efectos de la práctica de yoga o de la meditación o de la respiración o lo que queramos, en cómo nos comportamos. Es como verte todos los días en un espejo, parece que te cuesta más ver los cambios que si de repente pasa el tiempo y alguien te ve, ¿no? Pues con la práctica del yoga pasa lo mismo, de repente viene una prueba como fue la pandemia y ahí te das cuenta, ¿no? Sí. Estaba pensando precisamente en la pandemia también, porque hablando un poco, ¿no?, de lo social y lo grupal y demás, y cómo cuando las circunstancias de pronto se ponen más tensas o nos ponen a prueba, saltan los mecanismos de defensa, saltan los miedos, saltan las emociones, ¿no? Y que efectivamente, pues ojalá el yoga, yo así lo creo también y así lo concibo, pues es una herramienta para una mejor humanidad y para atravesar circunstancias difíciles que en toda vida siempre hay, ¿no? Pero es verdad que hay que hacer mucho yoga, porque es un desafío, ¿no? Cuando pasan esas cosas, a veces cuando la gente está empezando piensa que los que estamos en el mundo del yoga estamos todos como flotando, nunca reaccionamos, y nunca tenemos miedo ni nos enfadamos. Bueno, no es así, ¿no? Sí, en los tiempos de yoga pasan cosas. A mí alguna vez me dicen, pero no eres profesor de yoga, y digo, ya, pero también me pierdo los nervios. A veces, ojalá no los perdiera nunca, pero me sigue pasando, ¿no? Pero sí te ayuda, claro. ¿Y qué es hacer yoga? Has dicho esta frase, hay que hacer yoga y seguir haciendo yoga. ¿Qué es eso? Es que claro, como yoga es una palabra que abarca tantas cosas, ¿verdad? Tenemos el yoga como el estado de yoga, que es el objetivo, la cima a la que todos los caminos quieren llegar, y luego están las metodologías, los métodos, los sistemas, y en alguna ocasión he pensado, pero hay algo en común en todos, y se me ocurren algunas cosas, ¿no? Que es como la presencia de la práctica, porque, no sé, Hare Krishna es un yogi también, pero de otra índole, no hace asanas, no respira, pero es un yogi. Bueno, y así, ¿no? Hay muchísimas formas de yoga, pero hay algo que caracterice ese camino o esos diferentes caminos, y así a mí se me ocurre, pues, la presencia en la acción que estás realizando, el foco, ¿no?, en eso que hagas, sea asanas, sea respirar, sea cocinar, sea lo que sea, ¿no? Está bien. Y, no sé, esencialmente eso, ¿no? Y la consciencia de que aquí hay un yo que está haciendo y que quiero conocer. Sí, pues como dices, se podría definir de muchas maneras porque es tan amplio, ¿no? Pero para mí quizás lo que me viene ahora es como aprender a estar con uno mismo mejor, aprender a contactar, a conectar más con esto que somos aquí y aprender a estar mejor con los demás. Y para eso pues hay un montón de técnicas dentro del yoga que nos pueden ayudar a eso, ¿no? Yo cuando tengo alguna amiga que hace pilates, como casi todos, y como cuando me venden el pilates, ¿no? Pero tú haces yoga, ¿verdad? Pero no sabes el pilates que... Yo digo, sí, yo no lo dudo, ¿no? Y esperan que yo vaya a la contrarréplica, ¿no? Y que les venda las excelencias del yoga. Yo me resisto mucho, porque no sé yo explicar en 2 minutos pues todo lo que te aporta el yoga, ¿no? Que es difícil de explicar, pero que entre los dos me habéis dado parte de la solución, ¿eh? Pues, efectivamente, porque yo que he hecho la pregunta, si ahora me repreguntara después de haberlos escuchado, ¿qué conclusión sacas de qué es hacer yoga, ¿no? Pues
Pues efectivamente lo han explicado muy bien. Mi conclusión sería, es un entrenamiento para esto que habéis dicho, es decir, hacer yoga es entrenarme en esta presencia o en esta manera de estar conmigo para poder estar en el mundo. Esto me encanta que lo hayas dicho, porque creo que es importante que el yoga no se quede de piel para adentro. Y bueno, esta sería, digamos, la conclusión de respuesta que yo me llevo. Emilio, si quiere decir. No, yo lo único resaltar que yo creo que por cerrar un poco, volver al principio, es lo que preguntabas, esa secularización del yoga, yo creo que un poco en la línea de lo que acababas de decir, es que el problema que hay por haber perdido esa parte o haber renunciado a esa parte, vamos a decir, filosófica, espiritual o como queramos llamarle, pues uno de los problemas es que hoy día pues no sabemos muy bien qué es una palabra que significa tantas cosas y lo vemos, esa etiqueta puesta en tantos sitios que al final pues realmente nos crea esa duda que tú planteas, ¿no? Y yo creo que sí, lo que habéis dicho me parece muy acertado. Yo lo único que, por complementar nada más, ¿no? Yo por lo que he leído, digamos, si tuviera que relacionar algo en ese sentido, es que yo creo que la meditación y el control de la respiración están siempre desde muy antiguo en el eje del yoga. Bueno, sí, la clave del yoga, ¿no? Sí, y desde luego esa idea del aquí y ahora, de que siempre estamos descentrados, siempre estamos pensando en lo que vamos a hacer en el futuro, lo que nos ocurrió en el pasado y nos olvidamos lo único que existe, que es el instante presente. Esos tres elementos, un poco en ese sentido, yo creo que sería el núcleo de la práctica del yoga. Pues es un broche de oro terminar así y no sé si tú quieres aportar algo más, Pepa. No, nada más que daros las gracias a cada uno por vuestra valiosísima presencia aquí y vuestras aportaciones y dirigirme a los que nos están viendo y escuchando para que nos manifiesten sus opiniones, que nos digan que están ahí viéndonos, si les gustamos, si no les gustamos, qué opinan de todo. Sí, qué opinan de todo ello, que me gusta mucho que la gente de ahí fuera participe. Así que muchas gracias a todos. Gracias Adiós. a vosotros. Gracias.